¿Cómo puede un imperio tan colosal y aparentemente eterno como Roma desmoronarse hasta convertirse en polvo? ¿Cómo es posible que una civilización que dominó el mundo conocido durante siglos, con una cultura, un ejército y una economía tan avanzados, llegara a su fin? Esta es la pregunta que ha fascinado a generaciones de historiadores, filósofos y curiosos. Roma no solo fue una ciudad, sino el corazón de un imperio que parecía invencible, un símbolo de poder y sofisticación. La caída de Roma no es solo el final de una nación, sino el cierre de una era que definió la civilización occidental. Sus monumentos, ahora en ruinas, nos recuerdan la grandeza y la fragilidad de todo lo que alguna vez pareció eterno. Imagina una ciudad que se creía inmortal, protegida por legiones invencibles y leyes inquebrantables. Sus ciudadanos confiaban en la estabilidad de su mundo, convencidos de que Roma duraría para siempre. Sin embargo, incluso los imperios más sólidos pueden ceder ante el tiempo y sus propias contradicciones. El paso de los siglos, la corrupción interna y los desafíos externos fueron debilitando sus cimientos. Roma era el centro del mundo conocido, pero su caída fue el resultado de una tormenta perfecta de crisis internas y presiones externas. Exploraremos las causas: inestabilidad política, crisis económicas, decadencia social y pérdida de valores tradicionales. Guerras civiles desgarraron el imperio desde dentro, enfrentando a hermanos contra hermanos y debilitando la unidad que alguna vez fue su mayor fortaleza. Y las invasiones de los llamados bárbaros, pueblos que buscaban nuevas tierras y oportunidades, terminaron por asestar el golpe final a un imperio ya exhausto. La caída de Roma es una lección sobre la fragilidad del poder y la naturaleza cíclica de la historia. Nos enseña que ningún imperio, por grande que sea, está exento de la decadencia. Al final, veremos cómo el legado de Roma sobrevivió, transformándose y dejando una huella imborrable en la civilización. Su influencia sigue viva en nuestras leyes, lenguas, arquitectura y sueños de grandeza. En su apogeo, el Imperio Romano abarcaba millones de kilómetros y una cuarta parte de la humanidad. Roma era una metrópolis monumental, símbolo de poder y sofisticación, conectada por calzadas y acueductos que asombraban al mundo. Las legiones no solo conquistaban, también construían y romanizaban, uniendo el imperio con caminos y leyes. El comercio florecía en el Mare Nostrum, trayendo riqueza y diversidad cultural. La Pax Romana trajo 2 siglos de estabilidad, permitiendo el desarrollo de arte, derecho y arquitectura. El latín y el derecho romano se convirtieron en la base de Occidente. Roma no solo dominó con la espada, sino que moldeó el mundo con su cultura y legado. Bajo la superficie, Roma sufría inestabilidad política y corrupción. La sucesión imperial era caótica, con guerras civiles que desgastaban recursos y confianza. La corrupción se extendía desde los gobernadores hasta la guardia pretoriana, minando la autoridad del Estado. El tamaño del imperio dificultaba la defensa y la administración, llevando a la división entre Oriente y Occidente. El ejército se llenó de soldados bárbaros, cuya lealtad era incierta. La barbarización del ejército debilitó la defensa y la cohesión interna. Estas grietas internas prepararon el terreno para el colapso. El fin de las conquistas cortó el flujo de riqueza y Roma enfrentó una crisis económica. Para financiarse, los emperadores devaluaron la moneda, provocando inflación y pérdida de confianza. La economía retrocedió al trueque y la agricultura colapsó bajo impuestos asfixiantes. Los pequeños agricultores perdieron sus tierras, concentrando la riqueza y empobreciendo a la mayoría. El sistema fiscal se volvió opresivo e ineficiente, desincentivando el trabajo y la inversión. La base impositiva se redujo, creando un círculo vicioso de pobreza y abandono. La crisis económica debilitó aún más al imperio, haciéndolo vulnerable a amenazas externas. Mientras Roma se debilitaba, las tribus bárbaras cruzaron las fronteras, a veces como invasores, otras como refugiados. El imperio, antaño inexpugnable, se volvió vulnerable ante la presión constante de pueblos que buscaban nuevas tierras y seguridad. Estas migraciones masivas no solo alteraron el equilibrio militar, sino también el tejido social y económico de Roma. La llegada de los hunos desató un efecto dominó. Godos, vándalos y otros buscaron refugio o saquearon el imperio.
Los hunos, con su ferocidad y velocidad, empujaron a otras tribus hacia el corazón romano, generando oleadas de desplazamientos y conflictos. El imperio se vio obligado a negociar, reasentar y, a menudo, combatir a estos nuevos pueblos. La batalla de Adrianópolis demostró que las legiones ya no eran invencibles. Por primera vez en siglos, un ejército romano fue aniquilado por fuerzas bárbaras, marcando un antes y un después en la historia militar de Roma. El siglo V vio invasiones que desmembraron Occidente, con tribus atravesando fronteras y estableciéndose en territorios antes controlados por Roma. Las defensas colapsaron y las antiguas provincias se convirtieron en reinos independientes. El Rin congelado permitió el paso de tribus a la Galia y África. Este evento, casi mítico, abrió las puertas a migraciones masivas y aceleró la caída de las estructuras romanas en Occidente. La pérdida de África privó a Roma de su principal fuente de grano, provocando hambrunas y debilitando aún más la economía imperial. Sin el sustento africano, la ciudad de Roma sufrió escasez y descontento social. Saqueos como el de Alarico en 410, cuando los visigodos irrumpieron en la ciudad, conmocionaron al mundo antiguo y simbolizaron el fin de una era de seguridad. Y el de los vándalos en 455 simbolizó la vulnerabilidad de la ciudad eterna, mostrando que ni siquiera Roma estaba a salvo de la destrucción y el saqueo. Atila y los hunos aterrorizaron Europa, arrasando ciudades y sembrando el pánico, aunque finalmente fueron detenidos en la batalla de los campos cataláunicos, frenando su avance hacia Occidente. El imperio quedó fragmentado en reinos germánicos, cada uno con sus propias leyes y costumbres, reemplazando la autoridad central romana. Así, el mundo romano se transformó, volviéndose irreconocible para sus antiguos ciudadanos, y dando paso a una nueva era en la historia de Europa. El fin llegó en 476 de Cristo, un año que marcaría para siempre la historia de Europa y del mundo. Tras siglos de gloria, conquistas y crisis, el Imperio Romano de Occidente se acercaba a su ocaso definitivo. No fue una batalla épica la que selló su destino, ni un último enfrentamiento heroico en el campo de batalla, sino la deposición de un niño emperador, Rómulo Augustulo, apenas un adolescente, símbolo de un poder ya debilitado y sin control real. Odoacro, jefe germánico y líder de los érulos, depuso al joven y envió las insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo la autoridad del emperador oriental. Así, declaró oficialmente el fin del imperio en Occidente, un acto que resonó en todo el continente. Italia quedó bajo control bárbaro, gobernada por Odoacro y sus tropas, mientras la antigua Roma quedaba a merced de nuevos señores. Otras provincias ya estaban en manos de los francos, que se expandían por la Galia y consolidaban su propio reino. Los visigodos y vándalos también habían fundado sus propios reinos sobre los restos del imperio, ocupando Hispania y el norte de África. El sueño de un imperio unificado murió. La idea de Roma como centro del mundo antiguo se desvanecía rápidamente. Las estructuras romanas, tanto físicas como políticas, se desvanecieron, reemplazadas por reinos germánicos y nuevas formas de gobierno. La caída de Rómulo fue el símbolo final de un poder ya extinto, el último eco de una era que llegaba a su fin. El colapso aceleró la fragmentación política, dando paso a una Europa dividida en múltiples reinos y señoríos. La desaparición de la administración central romana dejó un vacío de poder y organización, sumiendo a Occidente en la incertidumbre. El mundo romano dio paso a la Europa medieval, donde nuevas culturas, lenguas y tradiciones comenzarían a florecer sobre las ruinas del pasado. Así terminó el Imperio Romano de Occidente, cerrando un capítulo fundamental de la historia humana. Pero su historia, su legado y su influencia no terminaron ahí. Roma seguiría viva en la memoria, la cultura y las instituciones de Europa durante siglos. Mientras Occidente caía, el Imperio Bizantino prosperó en Oriente, con Constantinopla como su joya. Bizancio era más defendible y rico, controlando rutas comerciales y provincias prósperas. Constantinopla se convirtió en un centro de arte, cultura y aprendizaje, preservando el saber grecorromano. El emperador Justiniano codificó el derecho romano, base de muchos sistemas legales modernos. Bizancio fusionó herencia romana, cristianismo ortodoxo e influencias orientales, creando una civilización única.
Su arte y arquitectura, como Santa Sofía, dejaron huella en la historia. La Iglesia ortodoxa y los misioneros bizantinos expandieron su influencia por Europa del Este. Así, el espíritu de Roma sobrevivió y prosperó en el Este durante siglos. La caída de Roma fue un proceso largo, no un solo evento. El imperio se desintegró gradualmente, pero la vida continuó bajo nuevos gobernantes. Si Roma era solo un poder político, sí cayó, pero como civilización, su legado perduró. La Iglesia católica, el latín, el derecho y la arquitectura romana sobrevivieron y moldearon Europa. Las lenguas romances y los sistemas legales modernos son herencia directa de Roma. Roma no desapareció, se transformó y fusionó con nuevas culturas. El Imperio bizantino continuó la tradición romana en Oriente, mientras Occidente construía sobre sus cimientos. Roma perdió su imperio, pero su legado sigue siendo inmortal.